Gente, en esta clase les voy a explicar la estrategia del scalping. Pero antes quiero explicarles qué es el scalping. El scalping básicamente es una operativa, digamos, que consiste en meter operaciones y sacar dinero rápido. A esto se le puede sumar que el scalping puede durar ya sea demorar unos 5, 15, 20 minutos, una hora, dependiendo de la operativa de cada persona. Hay tres tipos de operativa, está el scalping, está la intradía y está el swing. Entonces, como muchos traders me han pedido a mí, digamos, que explicara un poco el scalping, básicamente es eso. La mayoría de los traders hacen scalping para sacar dinero rápido. Ok, entonces, una vez dicho esto, les voy a explicar que antes de nosotros hacer este tipo de operativa, nosotros no podemos simplemente operar en temporalidades menores sin antes analizar las temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque si nosotros operamos, por ejemplo, una temporalidad de M5, no sabemos si estamos en el soporte de una estructura de una temporalidad mayor, en este caso H4, día una semana, si estamos en un soporte, en una resistencia, o sea, en un techo, o si estamos en un recorrido. Entonces, es muy importante que nosotros antes de hacer scalping en temporalidades menores, ya sea M15, M5 o M1, tenemos que haber analizado previamente las temporalidades mayores. Ahora bien, hay dos tipos, yo le llamo zona de toma de decisión, porque esto básicamente lo aprendí de mi mentor, yo lo aprendí a la perfección. Entonces, hay dos tipos de zonas de toma de decisión. Está la zona creada. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio, digamos, está a un piso, ¿verdad? Está creando un piso y lo quiebra posteriormente para retestear ese piso y convertirlo en una resistencia. Y está las zonas existentes donde básicamente son puntos donde básicamente uno lo nota a la vista que el precio está rebotando en esos techos o en esos pisos. Ahora bien, para que ustedes puedan entender mejor, les voy a hacer estos dos dibujos, ¿verdad? Para posteriormente irnos a los gráficos. Entonces, por ejemplo, la zona creada es cuando, acuérdense que en mis videos anteriores les comenté que una zona se convierte, una zona está compuesta por dos velas o más. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí esto sería una zona, ¿por qué? Porque tenemos varias velas. Digamos que aquí tenemos tres velas, ¿verdad? Marcamos nuestra zona que básicamente, ahorita les voy a explicar en el gráfico, tenemos nuestra zona y una vez que el mercado nos quiebra esta zona, se convierte automáticamente en una zona creada, una zona nueva. ¿Por qué? Porque el precio, una vez que quiebra, quiebra este soporte, lo viene a convertir en una resistencia. Entonces, en la mayoría de los casos, en temporalidades menores como M5 viene a retestear la zona y en otros de los casos él no viene a retestear, digamos, no viene a retestear la zona, sino que se dispara hacia la baja. Entonces, por eso es muy importante, gente, que nosotros analicemos este tipo de zonas en temporalidades mayores porque es donde el mercado respeta mucho este tipo de estructura o estos dos tipos de dibujo. Entonces, por ejemplo, si nosotros en una temporalidad, en este caso estoy en H4, yo vengo y analizo y veo que tengo una zona, marco mi zona y veo que la quiebra posteriormente con una vela, la mayoría de las veces, en la mayor parte de los casos, el mercado viene a retestearme la zona para convertirla en una resistencia, para posteriormente seguir su trayectoria hacia la baja. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el mercado viene a retestear esta zona de una temporalidad mayor,
En temporalidades menores como M15, M5, M1, él está haciendo una estructura alcista menor en temporalidades menores. Por ejemplo, él viene y nos empieza a hacer esto en temporalidades menores. Él nos hace una mini estructura. Entonces, nosotros aprovechamos esta mini estructura alcista, trazamos nuestra línea de tendencia y una vez que él nos quiebra y nos retestea, metemos una operación y salimos en la siguiente zona de esta estructura menor, ¿verdad? Esta es una manera rápida de nosotros meter una operación y sacar dinero rápido. Esto se le llama scalping. Ahora bien, no es que tengo yo tiempo exacto porque esto depende mucho de la volatilidad del mercado. Puede ser que nos dé la operativa en 5 minutos, otras veces en 15, otras veces hasta en una hora o más. Entonces, esto es muy efectivo. Bueno, está también esta es la zona creada. Ahora les voy a decir cuál es la zona existente. La zona existente es cuando nosotros tenemos, eh, por ejemplo, tenemos una consolidación en una estructura mayor, por ejemplo, en este caso de H4, y nosotros vemos que el precio no tiene una dirección definida, sino que él está consolidando o está haciendo un movimiento lateral. Entonces, estos puntos de aquí son zonas de toma de decisión existentes. ¿Por qué? Porque el precio ha estado respetando esta zona. Entonces, nosotros podemos constatar con una alta probabilidad que en el próximo movimiento, si nosotros queremos operar a la venta, cuando él no llegue a esta zona, lo más probable es que el mercado o el precio reaccione en esta zona para posteriormente volver a dar su caída. Esto se le llama zona de toma de decisión horizontal. ¿Por qué? Porque esta es una zona horizontal. También está la zona, digamos, diagonal, que básicamente es esto. Si nosotros trazamos nuestra línea de tendencia y vemos que él nos está haciendo una estructura bajista en temporalidades mayores o ya sea estos para cualquier temporalidad, estos puntos nos está diciendo que son puntos de zona de toma de decisión donde el precio ha estado reaccionando. Entonces nosotros podemos constatar que si él, por ejemplo, nos quiebra este soporte y nos viene a retestear, muchos traders que son nuevos o son novatos meten una operación aquí al retesteo cercano de esta zona. Pero ¿qué es lo que pasa con estos retesteos? Que normalmente es la teoría que enseñan muchos traders, ¿verdad? Que una vez que él quiebra un soporte, al retesteo metemos una operación y esto es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque muchas veces los traders novatos meten una operación aquí y antes de que el precio de su caída, él sube a esta resistencia o a esta línea de tendencia diagonal, que es una resistencia diagonal, ¿verdad? Entonces, antes de que él dé su caída, ya él anteriormente se habrá comido todos los stop loss de todas las operaciones o órdenes que metieron aquí. Entonces, mi recomendación es que nosotros, lo importante de este negocio, como se los he dicho en muchos de los videos anteriores, es que la paciencia es muy importante, porque la paciencia es lo que nos da la plata. Si nosotros tenemos paciencia y respetamos nuestro sistema, nuestra estrategia, ya sea con este tipo de operativa, ya sea con Fibonacci, ya sea con cierres de ciclos, tenemos una alta probabilidad de que nosotros seamos muy consistentes o incluso rentables a largo plazo. Ok, entonces una vez dicho esto, haberles explicado estos dos tipos de zonas de toma de decisión, nos vamos a ir al gráfico. Vamos a borrar esto. Ahora bien, por ejemplo, aquí nosotros, si ustedes logran ver a su propia vista, vemos que esto hasta un chiquito de la escuela, un chiquito del kinder, puede ver, puede notar y echar de ver que nosotros tenemos una estructura alcista, en este caso en una temporalidad mayor.
Ahora bien, nosotros, aquí en un caso, por ejemplo, vamos a ver, ok, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ejemplo, gente, que es lo que yo les decía, véanlo aquí. Aquí nosotros, recuerden que una zona está compuesta por dos o más velas. Entonces, aquí vemos que los compradores nos crearon una zona, la voy a marcarlo aquí, lo vamos a marcar aquí. ¿Por qué? Porque está compuesto por dos o más velas. Entonces, nosotros marcamos tanto la resistencia como el soporte. Aquí tenemos nosotros otro soporte. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros un soporte y como pueden ver aquí, aquí estuvo resistiendo los compradores. Aquí estuvo resistiendo los compradores y posteriormente el precio nos quiebra con esta vela. Nos quiebra con esta vela bajista. Esto es muy importante, gente, porque nosotros para poder tener una alta probabilidad, una alta efectividad en nuestras operaciones, tiene que, digamos, la zona tiene que ser quebrada con cuerpo. No puede ser con una mecha, por ejemplo, en este caso aquí. Si él nos quiebra con una mecha, lo más probable es que él siga subiendo a seguir su estructura alcista. Entonces, mi recomendación es que estas estrategias, este método de operación es muy efectivo siempre y cuando el precio nos quiebre cuerpo de vela. Ahora bien, como ustedes pueden ver, aquí él nos hizo un retesteo. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a tocar la zona creada para, aquí fue un soporte, vamos a ponerlo aquí fue un soporte y aquí, después de este quiebre de vela, lo convirtió en una resistencia. Entonces recuerden, en los soportes se compra, se meten operaciones a la compra y en la resistencia se meten operaciones a la venta. Entonces, aquí podemos ver que el precio, lo más que yo les puedo recomendar, gente, es que nosotros siempre esperemos el retesteo a la zona, que el mercado nos toque las zonas. ¿Por qué? Porque si nosotros no esperamos el retesteo de la siguiente vela, que está la segunda vela después del quiebre, es la vela con la altísima probabilidad que nos va a dar el precio, que nos va a dar el mercado a una operación a la venta. Entonces, si nosotros esperamos el quiebre, nos quiebra esta vela con cuerpo y nosotros metemos una operación, por ejemplo aquí, nosotros no tenemos paciencia y no esperamos a que la siguiente vela nos haga un retesteo, este, el precio, nosotros metemos una operación aquí en temporalidades menores y antes de que el precio dé su caída, ya él habrá retesteado y nos habrá comido todos los stop loss o nuestras cuentas. Entonces, lo importante, como les comenté anteriormente, es que la paciencia de este negocio da plata. Nosotros esperamos el retesteo de estas zonas, metemos las operaciones y tenemos un 90-95% de probabilidad que se nos va a dar la operación a la baja. Ahora bien, una vez que ya yo marqué esto, vamos a irnos, como ya yo analicé en temporalidades mayores, la zona tanto horizontal como la resistencia tanto horizontal como el soporte horizontal. Ahora vamos a irnos en este caso a temporalidades de M5. Ok, gente, aquí tenemos la mini estructura alcista, en este caso en la temporalidad de M5. Entonces, apenas nosotros vemos que el precio nos toca la zona de la temporalidad mayor, la única herramienta que nosotros vamos a usar sería nuestra línea de tendencia. Esta es la única herramienta que nosotros vamos a usar para este tipo de operativa, tanto si nosotros operamos, metemos operaciones a la venta o a la compra. Otra recomendación importante, gente, es que
operemos la gráfica en limpio. ¿Por qué? Porque si nosotros le empezamos a meter muchas herramientas como cierres de ciclos, marcamos mucho, marcamos Fibonacci, nuestra mente nos va, digamos, a enredar nuestro análisis o nos va a confundir, nos va a dar dudas, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es que la gráfica la mantengamos así como está en limpio. Entonces, una vez que el precio nos haga una mini estructura alcista y muy preferible, muy importante que nos toque nuestra zona de la temporalidad de H4 en este caso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos una mini estructura alcista. Cuando ya el precio llega y nos toca la zona, al quiebre, apenas nos quiebra la línea de tendencia, en este caso, como pueden ver aquí, nos quebró la línea de tendencia o diagonal o el soporte diagonal nos quebró con cuerpo de retesteo, metemos la operación y salimos en la siguiente zona, que en este caso la siguiente zona sería aquí. Vean, sería aquí. ¿Por qué? Porque es scalping. Si nosotros dejamos correr la operativa al siguiente soporte, en este caso aquí, o a nuestra resistencia, o a nuestra próxima resistencia, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos una zona de toma de decisión existente. ¿Por qué? Porque aquí el precio ha estado llegando en estos puntos, en esta zona, y ha estado rebotando a la baja, ha estado rebotando. Entonces aquí nosotros tenemos una zona de toma de decisión existente. Entonces, si nosotros en este caso dejamos correr la operativa, en esta ocasión esto no sería scalping, sería intradía, ¿ya? Entonces, lo recomendable, gente, es que nosotros metamos la operación, salgamos positivos y cerremos la operación. En este caso, aquí tengo mi línea, que es la siguiente zona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una, dos, tres, cuatro velas. Como yo les comenté, una zona está compuesta por dos o más velas. Entonces, nosotros al retesteo, al quiebre de este soporte diagonal y al retesteo, metemos una operación y salimos en esta próxima resistencia. Entonces, esto es una estrategia muy efectiva porque es básicamente meter operaciones y salir rápido. Muchos traders profesionales lo que hacen es que ellos meten ráfagas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos meten de 10 a 20 operaciones aquí a la venta. Y una vez que, por ejemplo, aquí, una vez que, por ejemplo, el precio, en este caso no lo hizo, pero si el precio subió, sube con una vela, aquí hay traders que les van metiendo ráfagas de operaciones a la venta. Y como esta es una operación de alta probabilidad, cuando el precio venga y hace su retroceso, o hace su quiebre, o hace su estructura hacia la baja, ya digamos, si nosotros metemos aquí de 10 a 20 operaciones o 30, que son ráfagas, y el mercado nos llega a esta línea, ya aquí habremos sacado un montón de plata. Aunque sea un recorrido muy corto, gente, porque esto es scalping, esto es plata. Hay gente que dependiendo de la cuenta, si son de $200, les pueden sacar 30, $40. Hay traders que operan con una cuenta de $2,000 y le pueden sacar 200, 300, 400,000 colones. Entonces, esta es una estrategia muy efectiva y a esto se le llama scalping. Ahora bien, esta es una operativa a la venta. Ahora les voy a explicar el método a la compra. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahora, gente, igual cuando nosotros estamos operando la compra, es a la inversa, ¿verdad? Es a la inversa. Digamos, a las zonas creadas sería la inversa. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos dos o tres o más velas, en este caso vemos que el mercado, digamos aquí los vendedores, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos una resistencia, esto es se convierte en una zona, ¿verdad? Entonces, yo puedo constatar aquí que los vendedores están resistiendo este soporte y cuando nosotros vemos que los compradores dominan con una vela con cuerpo, nos quiebra esta zona, al retesteo, de igual manera aquí al retesteo metemos operaciones a la compra. ¿Por qué? Porque en una mini estructura, disculpe, en una temporalidad menor, aquí digamos estamos en una temporalidad de H4. Entonces, en una temporalidad menor, en este caso M15 o M5, en esta vela, dentro de esta vela, él está haciendo una mini estructura bajista. Una vez que él nos llega y nos toque la zona, trazamos nuestra línea de tendencia. Cuando la quiebra, metemos una operación a la compra y salimos rápido. Esto es una zona de toma de decisión creada. Esta es una zona creada que son las más efectivas. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que nos está diciendo el mercado es que nos quiebra esta zona y nos está diciendo que los compradores dominaron esta zona, la dominaron. Entonces, lo más recomendable es que siempre operemos la segunda vela al retesteo, porque es la segunda vela es la que nos va a dar a nosotros el 90 o 95% de probabilidad que se vaya a la operación. Ahora bien, vamos a borrar esto y vamos a ver un ejemplo en las gráficas. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Esto a ustedes lo van, esto, digamos, esta estrategia, si ustedes se mantienen y son constantes, a ustedes se les va a diestrar la vista. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una resistencia de vendedores. Aquí tenemos una zona de vendedores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una, dos, tres, cuatro velas que ha estado resistiendo esta resistencia, ¿verdad? Entonces, aquí los compradores, digamos, aquí los vendedores estaban resistiendo y vino los compradores y nos quebró esta zona una vela con cuerpo. Entonces, esto es una estrategia muy efectiva. Esta es la forma más efectiva para nosotros hacer scalping. Esta es una zona creada. ¿Por qué? Porque aquí anteriormente teníamos una resistencia. Voy a apuntarlo aquí. Aquí nosotros teníamos una resistencia, vino los compradores, nos quebró la zona de resistencia y posteriormente con esta segunda vela nos convirtió este soporte. En términos generales, esta zona de este lado derecho es una nueva zona creada por los compradores. Ahora bien, como yo les comenté en el dibujo, en esta pequeña vela que vemos aquí, en temporalidades menores, por ejemplo en M5, él está haciendo aquí retroceso, una mini estructura bajista. Vamos a verificarlo para que ustedes puedan ver que esto es una estrategia muy brutal donde básicamente si su sistema es todos los días sacar $20 al mes, ustedes van a salir con un ingreso, ya sea $20, $30 dependiendo de la cuenta que tengan cada uno de ustedes. Entonces, como ya yo marqué aquí mi zona creada en una temporalidad mayor, en este caso de H4, vamos a bajar a M5. Recuerden que mi recomendación es que la gráfica la mantengan así en limpio.
Por ejemplo, aquí gente, aquí ustedes pueden notar de que el mercado en temporalidades mayores nos quebró esta zona que anteriormente era una resistencia, la quebró con contundencia, con mucha fuerza y nos vino aquí en este caso a retestear la zona, que en este caso se convierte ahora en un nuevo soporte. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio nos viene a tocar la zona, la única herramienta que nosotros vamos a utilizar sería nuestra línea de tendencia. La trazamos de esta manera, que sea, mi recomendación es que sea de mecha a mecha, no de mecha a cuerpo, no de, digamos, no de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, que hay gente que lo marca así, eso es un gravísimo error. Yo lo marco de esta manera, que sea de mecha a mecha. Ahora bien, aquí ustedes, para las personas nuevas, yo puedo notar que aquí tengo una estructura bajista validada, pero no se ve claro, no se ve de esta manera, porque estamos en este caso en una temporalidad de M5. Pero si nosotros bajamos a M1, la estructura se va a ver de esta manera, se va a ver muy clara, por ejemplo, como aquí. Entonces, aquí yo puedo constatar, puedo notar que tengo una estructura validada porque el vino me quebró, vino a hacer un impulso en una temporalidad, en este caso M1, vino a retroceder y posteriormente se vino a impulsar. Entonces aquí me está validando una estructura bajista. Ahora, como les comenté anteriormente, pues si nosotros operamos a la compra, una vez que nos quiebra, digamos, nuestra resistencia diagonal o nuestra línea de tendencia diagonal, como pueden ver aquí, él nos quebró con cuerpo. Entonces, mi recomendación es que siempre en la segunda vela metamos la operación aquí y salgamos en la siguiente resistencia, que en este caso sería aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo tres velas, aquí tengo una zona, bueno, aquí tengo dos velas que se convierten en una zona, una resistencia, en este caso de la temporalidad de M1, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que nosotros al quiebre de esta zona, de esta línea de tendencia, ya sea bajista o alcista, en la segunda vela, muy importante, gente, que la quiebre con cuerpo, ¿verdad? No con mecha, que la quiebre con cuerpo y a la siguiente vela nosotros metamos una operación aquí y salgamos en la siguiente zona. Esta es una manera muy efectiva, gente, que si ustedes la aplican, son muy consistentes, son muy disciplinados, ustedes se los garantizo que van a ser consistentes y muy rentables a largo plazo. Hay gente, por ejemplo, hay traders que, por ejemplo, ellos meten una cuenta, en este caso una bala, yo le diría, porque así mi mentor me lo enseñó, que básicamente lo importante de este negocio es operar con balas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a meter todo nuestro dinero al MetaTrader 5 o, o al broker de Derry, sino que, digamos, metamos una bala, en este caso, si nosotros tenemos $1,000, metamos una bala de $100, el resto lo guardamos en nuestro banco y de esos $100 subirlos a $1,000, ya sea de $10, subirlos a $100 mediante esta estrategia, ya sea scalping, ya sea intradía o ya sea swing. Hay muchas estrategias, ¿verdad? Está este tipo de estrategia, está la estrategia de cierre de ciclos, está la estrategia del Fibonacci. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que no metan todo el dinero en la gráfica. Ahora, yo les estaba diciendo esto porque hay muchos traders que ellos meten una bala, en este caso de $100, que son 50,000 colones, y le meten varias ráfagas a la compra, en este caso aquí, en esta zona. Entonces, ellos le meten varias ráfagas a la compra y cuando él llega a la siguiente zona, ya ellos cobraron su plata y pudieron haberle sacado $100, $150 con esa bala, con esa ráfaga, con ese capital de $100, ¿verdad? Entonces pudieron haberle sacado ya sean 100, 150 o $200. Ahora bien, esto es un sistema, gente, que hay traders que ellos retiran por quincena, hay traders que retiran por mes. Lo preferible, lo recomendable, como yo lo hago, es retirar por mes. ¿Por qué? Porque si ustedes retiran por mes, gente, ustedes van a retirar un salario. Entonces, esa sería mi recomendación.
Si les ha gustado este video, gente, si les ha aportado un gran valor financiero, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita y nos vemos en próximos